El positivismo en la psicología. Definición. Se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva de los positivistas, la única clase de conocimientos que resulta válida es el de carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico. La forma de adquirir conocimiento puede ser explicada desde diferentes corrientes filosóficas de pensamiento, tales como el empirismo, el pragmatismo, el realismo o el positivismo, entre otras. La perspectiva filosófica de cualquiera de ellas implica defender bajo sus propios argumentos los conceptos que desarrollan para adquirir nuevo conocimiento. El positivismo afirma que el conocimiento proviene de lo observable, es objetivo, y desde esta perspectiva los fenómenos son factibles de medición y conteo, por tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Las llamadas ciencias duras, la matemática, física, química, entre otras, se han guiado bajo la perspectiva positivista para desarrollar el conocimiento. Su influencia se ha extendido a las ciencias biológicas como la medicina y la enfermería, que tradicionalmente han sido configuradas bajo este paradigma filosófico. El positivismo data de 1907, cuando se conformó el Círculo de Viena, que fue representado principalmente por el físico Philipp Frank, el matemático Hans Hahn y el economista Otto Neurath. Sus reuniones tenían el objetivo de discutir temas de filosofía de la ciencia, originando un nuevo movimiento denominado positivismo lógico. Cabe resaltar que el desarrollo del positivismo está vinculado a las consecuencias de la Revolución Francesa, que transformó al ser humano y a la sociedad en objetos de estudio científico. Esta novedad requería de una nueva epistemología para legitimar los saberes obtenidos. El positivismo lógico construyó su doctrina sobre las pautas que guían el conocimiento científico y distinguió que todo aquello que carece de carácter empírico y que no puede ser sometido a procesos de constatación no es ciencia. Siguiendo estas premisas, de acuerdo con Katouzian, los postulados fundamentales del positivismo son: número 1. La investigación científica empieza con la observación o experiencia personal. Número 2. Las observaciones son formuladas mediante hipótesis primarias o enunciados singulares. Son totalmente libres de prejuicios y describen un determinado acontecimiento o estado de las cosas en un lugar y momento ya fijados. Número 3. Los enunciados singulares proceden de enunciados universales, o sea, generales. Y número 4. Mediante el procedimiento de desarrollo de conceptos se llega a la elaboración de teorías generales, que se someten a la contrastación por medio de un método adecuado de observación, que incluye la experimentación y verificación de sus implicaciones. Si la contrastación tiene éxito, se acepta la teoría de otro. Además, considera a Alemania como el centro de investigación científica debido al interés en la clasificación y la precisión, con lo que se abocaron todas las ciencias, la sociología y la psicología. El positivismo supera dos etapas. Una de ellas es la metafísica, rechazada debido a que pretendía estudiar algo no constatable. Por lo tanto, sus estudios se consideraban vagos y dudosos, los cuales no eran aceptados en las metas que buscaba el positivismo, siendo este claro y preciso. En ese momento, buscaba rechazar todo el conocimiento absoluto manteniéndose en un nivel relativo. Es por ello que descarta la idea de emplear la metafísica, además de que esta doctrina mostraba que todo conocimiento debía centrarse en la observación de la realidad y no sobre los conocimientos prehechos en hechos del mundo físico y material sobre consecuencias de matemática y en particular de la lógica. Por tanto, la teología también fue rechazada. Posteriormente, se inició el proceso de clasificación de las ciencias, la cual no buscaba solo dar una enumeración y distinción de cada una de las disciplinas de la ciencia, sino también poder hacer una estructura u orden lógico. En aquel momento, se realizó la clasificación teniendo por primer lugar a las matemáticas, la astronomía, física, química, biología y la sociología. La característica de presentación era que las ciencias tenían menor extensión a medida que descendían en la lista, aunque de igual forma eran consideradas como las que debían tratar con datos y seres cada vez más complicados. Sin embargo, esta clasificación poseía otra característica, el orden cronológico de aparición de los saberes científicos.
En un momento, aquella clasificación fue criticada como insuficiente por el hecho de haber eliminado la más importante de la filosofía. No obstante, posteriormente, la lógica dentro del orden propuesto en las ciencias señaladas le da la aprobación a esta clasificación. El vínculo de la psicología con el positivismo. La relación entre el positivismo y la psicología comienza a partir de la búsqueda de la psicología como ciencia con base en las características de esta corriente. Como bien se ha sabido, las cuestiones psicológicas han sido un tema de discusión durante varios años. Como primer punto, los psicólogos observaron la introspección o percepción interna como la reflexión sobre la propia experiencia consciente para encontrar respuestas a los problemas psicológicos. Conocimiento que actualmente las personas tenemos sobre nuestros estados mentales. Durante el inicio de la historia de la psicología existieron diversas corrientes como el enfoque fisiológico por Wilhelm Wundt, definiendo en la psicología como el estudio de las bases fisiológicas de la conducta y de la conciencia mediante el método de introspección, que significaba observar la experiencia, por lo que este estudio resultó en vano al no saber qué hacer con esa experiencia una vez encontrada. Otro problema presente de esta corriente fue el enfoque filosófico que presentaba de tal manera que no era radical, por lo que no fue relevante. Sin embargo, a pesar de que en ese momento la introspección no tuvo mayor importancia, en la actualidad es considerada como el conocimiento de las vivencias presentes en la psicología experimental y en el psicoanálisis como introspección retrospectiva al referirse de las vivencias pasadas. El funcionalismo en aquel momento no buscó explicar la estructura de la mente, sino que trató de averiguar cuál era su función y a su vez saber cómo le ayudaba la mente al organismo humano y animal en su supervivencia. El fundador de esta corriente fue William James. Este autor argumentaba que la mente era un agente personal, cambiante, continuo y selectivo, que tenía relación con otros objetos, pero al igual manera que la corriente antes mencionada, también se abandona al mostrar algunas complicaciones y dejar a un lado los procesos cognitivos, aun cuando proporcionaba una descripción de la mente, descripción que a la fecha se sigue argumentando como una aportación importante. Cabe mencionar que a pesar de ir descartando corrientes por algunas deficiencias sobre su estudio, las aportaciones de cada enfoque como el estructuralismo y el funcionalismo mental amplían el campo del estudio de la psicología. La psicología comienza a cubrir los criterios del positivismo una vez que surge la corriente que en la actualidad se conoce como conductismo, representado por John Watson, quien en su momento refería que la psicología no estaba interesada en la mente o la conciencia humana. En lugar de ello se interesaba solamente en la conducta. Esta corriente abre paso a que la psicología sea reconocida como una ciencia basada en el método científico, iniciando con la observación, recolección de datos, hipótesis y comprobación. El positivismo y el sujeto biológico, entre la herencia y la educación. El positivismo hispánico plantea la cuestión de la nacionalidad de la raza. Las diferentes concepciones de la raza diversifican las estrategias de intervención política en la realidad social, una de las cuales es la inmigración. La única forma de superar los obstáculos al proceso de modernización es cruzar la frontera con la raza más ventajosa, los anglosajones. Otro aspecto del proyecto Civilización es la educación. Sin embargo, el requisito previo para la solución a largo plazo de los problemas nacionales a través de la educación es adherirse claramente o no a la transmisión genética de los roles aprendidos. Para el positivismo, la educación tenía por finalidad garantizar la gobernabilidad de las masas. En el transcurso de su evolución, Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que el reclamo para el aspecto teórico de la doctrina. En general, se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y por esta vía del control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo, la filosofía y el gobierno, o programa de conducta individual y social, fueron más tarde unificados por Comte, en un todo bajo la concepción de una religión, en lo cual la humanidad era el objeto de culto. Positivismo en la actualidad. Actualmente se rechaza todo aquello que no se pueda corroborar por la óptica humana, gracias al desarrollo de la ciencia. El positivismo es actualmente la disciplina del conocimiento verdadero, puesto que todo lo aceptado y creíble en este tiempo es comprobable a través de la experiencia. En América, el pensamiento positivista ha influido en gran manera a nivel mundial,
como en el campo político buscando formas de progreso. A la fecha, los psicólogos se ven influenciados por los métodos de observación y experimentación, aún teniendo diferentes enfoques. Asimismo, en la actualidad, es una disciplina en la que se emplean métodos científicos cuando se requiere. Enfocándose en el conductismo, este propuso que toda conducta era el resultado de un condicionamiento, especificando estímulos y observando las respuestas emitidas por ellos, idea que se sigue aprobada dentro del enfoque conductista a partir de ser una fuente primaria de hipótesis experimental, y una vez comprobada ha permitido que los psicólogos realicen teorías sobre estructuras, procesos y funciones mentales.